Bendiciones para todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Les saluda el apóstol Moisés Arécula desde acá de Yaracuy, Venezuela, para todo el cuerpo ministerial que nos pueda estar viendo y escuchando. Queremos enviarles pues nuestro saludo y nuestro gran deseo de que puedan estar muy bien en la gracia del Señor Jesucristo, como lo decía el apóstol Pablo al joven Timoteo: la gracia sea contigo. Bueno, hoy quiero también expresarle a nuestra congregación Maranata, acá en la Independencia, que en medio de la situación que está viviendo el mundo entero, nosotros hacemos un llamado a tomar pues ese grupo familiar y levantar ese altar para seguir adorando a ese Dios maravilloso que llegó a nuestro corazón. El mensaje que quiero transmitirle hoy es para fortalecernos en la fe, y aparte de esto quiero decirle que una de las cosas que Dios va a permitir es que nosotros podamos mantenernos firmes en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, porque tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia que nos bendice en todos los tiempos. Esto también va a pasar. Dentro de unos días todo estará normal y estaremos creo que estamos en un gran avivamiento, porque el avivamiento consiste en que nosotros, el Espíritu Santo nos está llevando a algo extraordinario. Cada vez que pasan cosas como esta, siempre viene para bendición, y por eso estoy haciendo el llamado a que nosotros podamos mantenernos en este culto familiar, cada familia en su casa, con todos los que están allí, levantar esa adoración al Señor. Yo creo que Dios quiere que nosotros aprendamos estas bendiciones. Y bueno, saludo pues a nuestros líderes de Casa de Paz, que hoy, ¿verdad?, han venido haciendo un trabajo. Hoy nos toca quedarnos cada uno con nuestra familia en el hogar, adorando al Señor. Yo tengo una palabra para ustedes en este día maravilloso que nos ha dado el Señor, y estoy basándome en el libro de Mateos, capítulo 10, versículo 40. Quiero tocar un tema bastante sencillo que tiene que ver con Dios tiene una respuesta para ti. Tal vez usted está pidiendo una respuesta y este es el tema de este día que Dios nos concede. Pero en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 40, la palabra dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera de vosotros, que dé un vaso de agua a estos pequeños, agua fría, dice la palabra de Dios, solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Esta palabra es maravillosa porque tenía que ver con la respuesta a la necesidad de lo que se estaba viviendo en aquel momento. Y en el capítulo 11 dice: cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarles si era aquel el que había de venir o esperaríamos a otro. Fue una pregunta importante porque yo me imagino que Juan estaba en una situación como profeta, conocía el momento difícil que le tocaría vivir en el tiempo que se estaba presentando para su vida. Estaba en la cárcel, y yo creo que hoy nosotros, ¿verdad?, necesitamos una respuesta en estos momentos tan difíciles que vive nuestro país y otros países, el cual, gracias a Dios por un país tan noble como Venezuela, que siempre acata en obediencia las órdenes. Y hoy yo quiero que esta palabra sea de bendición, porque ciertamente la iglesia está en una posición de privilegios para dar una respuesta al mundo, así como la dio Jesús. La Biblia dice que estos discípulos vinieron al Señor encomendados por Juan, un hombre que dice que era distinguido en la sociedad, porque dice el mismo Jesús que no había nacido un hombre como este, lleno del Espíritu Santo.
era un hombre con una palabra que transformó el ambiente, transformó la atmósfera de aquellos momentos. La gente corría al bautismo, al arrepentimiento. De esto quiero mencionar que son tiempos tal vez de prueba. Y cuando hablamos de prueba, puede ser que usted esté pasando por una prueba bastante difícil. Y las pruebas muchas veces nos llevan a alcanzar niveles importantes espirituales. O tal vez es una aflicción, o en medio de la ansiedad usted está viviendo una situación que tal vez lo ha llevado a pensar demasiado. Pero yo quiero irme allá a la parte de la Biblia de los Salmos. El Salmo 103, yo quiero leerlo para que ustedes lo analicen por un momento. Y hay un hombre que se expresa en estas escrituras, en el Salmo 103, dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Yo creo que esta palabra sigue siendo una palabra de bendición para nosotros en este tiempo, porque cuando el Señor dice que Él es el que bendice nuestra vida y nos rescata del hoyo, es una palabra segura, es una palabra que va a bendecir cada hogar, cada familia que hoy puede estar escuchando esta palabra, porque fue la experiencia que vivió David, y por eso lo expresa en una oración. Mucho tiene que ver, el versículo 7 dice que sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Es decir, yo quiero que usted tome esta palabra en este día, porque por donde pasa el Señor, es decir, Dios está diciendo: tú puedes pasar. Cuando Dios vio las aguas, Él dijo: yo puedo pasar por estas aguas, yo las creo. Y hay algo que Dios le está llamando al pueblo, y es que quiere notificarles caminos de rectitud, caminos de bien, caminos de bendición. Por eso me llama la atención mucho este capítulo, o este número de los Salmos, capítulo 103, porque de aquí nosotros entendemos que estamos coronados de favores, que día a día el Señor nos ha coronado de favores, que ha saciado nuestras vidas, que hoy tal vez te sientes un poco afligido, o tal vez tienes mucha ansiedad. Pues aquí está una respuesta de parte del Señor para ti. La respuesta es que dice que Dios nos va a rejuvenecer como las águilas, y esto tiene que ver como las águilas tienen que llegar un momento cuando van a perder sus plumas, sus garras, su pico, pero de allí salen renovadas. Así Dios, así se hace la comparación, porque Dios siempre en medio de situaciones difíciles, Dios nos va a renovar, o va a hacer que nosotros podamos salir en bendición de cualquier situación. Y por eso yo quiero que veamos un poco la palabra cuando dice la Biblia que el Señor le dio una respuesta. Dice que el Señor le respondió a aquellos discípulos: y hace saber. La palabra saber era convencer a Juan de las cosas que oís y ven. Es decir, que ellos no solamente habían escuchado, no solamente se acercaron a los discípulos que andaban con Jesús, sino que también se quedaron. Yo quiero hacer énfasis en esto, porque la palabra dice que ellos se quedaron, y Jesús les mencionó diciendo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y dice: y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y uno que quiero citar con más amplitud es el versículo 6. El versículo 6 dice: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y de verdad, esta palabra es un primer paso que quiero que ustedes conozcan, es evidencia del Espíritu Santo. Es decir, que cuando Jesús está hablando allí, aquellos discípulos de Juan los está convenciendo, porque ellos están viendo las señales. Estas señales venían por medio del poder del Espíritu Santo.
Recuerde que cuando la palabra dice que el Señor declaró, dice que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido Jehová para traer buenas nuevas. Y aquí se está manifestando. Y una de las palabras que dice es para traer el año agradable, para predicar el Evangelio a los pobres. Yo creo que eran los pobres de espíritu, pero también aquel que estaba necesitado, que estaba alcanzado, también podía escuchar esa palabra y podía ser transformado, a llegar a establecerse en una vida económica, porque Dios lo que venía haciendo era esto. Y por eso yo creo que estaba pasando algo extraordinario, pero tiene que ver con el poder que estaba en Jesús, el Espíritu Santo. Y por eso yo quiero que usted vea que es evidencia del Espíritu Santo los milagros que estaban ocurriendo allí, porque estaban sobre él. Y hay una respuesta de Dios, y yo quiero que usted la vea en el libro de Juan. En el libro de Juan hay una respuesta de Dios para usted, y quiero buscarlo allí para que usted esté consciente de que en el capítulo 7 del libro de Juan, la palabra dice, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Jesús está hablando de una manifestación sobrenatural que viene a la vida del ser humano, pero está diciendo a los que creen en él. Está diciendo que hay una bendición que viene. Ciertamente Él le envía un mensaje a Juan por la experiencia que Él estaba manifestando a la humanidad, a la sociedad de aquel momento. Era algo que estaba ocurriendo maravillosamente y las multitudes iban tras Jesús. Por eso, evidencias de los milagros del Espíritu Santo. Y en esta palabra yo creo que usted puede tomar una idea. El que cree en mí, como dice las Escrituras, en su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios quiere depositar en nuestra vida. Y quiero que lo podamos evidenciar más, viviendo en el Espíritu. En el libro de Juan, capítulo 14, también se confirma una bendición gloriosa. Versículo 23, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Quiero llevarle a que usted pueda entender que Dios tiene un plan de bendición, pero un plan muy poderoso, para que todas las familias de la tierra sean empoderadas de una gloria maravillosa que el Señor vino a dar. Es decir, las obras que Jesús venía haciendo, las venía haciendo porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Pero ese Espíritu vendría aquí a la vida del ser humano recibiendo a Jesús. Por eso lo dice, repito nuevamente el texto, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hablando del Espíritu Santo que habían de recibir los que creen en el Señor. Por eso lo dijo en el libro de Juan. Pero en el versículo 26, el Señor confirma con mayor amplitud la bendición de recibir el Espíritu Santo. Yo estoy haciendo un llamado hoy para que la iglesia esté completa en él. El versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, la iglesia le faltaba recibir una unción, le faltaba recibir un conocimiento, y era al Espíritu Santo. Por eso Juan estaba inquieto y estaba preocupado, porque él había mencionado, él había preparado el camino y decía: viene uno que es más poderoso que yo. Estaba hablando de Jesús, estaba hablando de las grandes virtudes que habían de manifestarse, porque como profeta lo sabía, ya Dios se lo había mostrado. Pero estando en ese momento, él quería confirmar que si el que estaba siendo anunciado en el pueblo era el Mesías que había de venir. Por eso yo quiero que hoy podamos notar que si Dios mora en ti, entonces estamos completos. Y hay algo que dice la palabra de Dios, y es que debemos recordar las enseñanzas del Señor. Una de las cosas que no podía perder los discípulos ni el pueblo era la enseñanza.
y recordar todo lo que Jesús vino a traer. En el libro de Juan, capítulo 16, quiero confirmar un poco más la bendición de lo que es la evidencia del Espíritu Santo. La Biblia dice en el libro de Juan 16, 8 al 15, o al 13, perdón, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una de las cosas que hoy estamos necesitando es volver a esa unción, volver a esa bendición poderosa, porque quien convence es el Espíritu Santo. La palabra dice en el libro, en el versículo 8, Él convencerá al mundo de pecado. Es decir, la condición como anda el ser humano, el Espíritu Santo le va a hacer ver que no anda bien delante de Dios. Pero es un mensaje que lo tiene la iglesia, que lo tiene el pueblo de Dios, pero a través de la unción. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Quiere decir que nosotros tenemos la bendición, a través de la unción del Espíritu Santo, poder alcanzar a las familias de la tierra por medio de este mensaje de parte del Señor. Y el versículo 13 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, dice: cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántas cosas muchas veces nos preocupan? Por decirlo ahora, en esta situación tú estás esperando una respuesta. ¿Por qué viene esto? Bueno, yo creo que el ente profético se llama la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo, y la iglesia está convencida de que esto está escrito y que muchas de las cosas que estamos viendo ahora, nosotros tenemos que entender que este es cumplimiento de la palabra de Dios, y lo que tenemos es que evidenciar el poder transformador, el poder que convence, se llama el Espíritu Santo. Paso número 3, la iglesia está evidenciando la palabra de Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 24, yo quiero que lo veamos un momento, porque ciertamente el Señor le está delegando una responsabilidad a un cuerpo que se llama la iglesia. Capítulo 24, versículo 45, el Señor dice así en su palabra: entonces les abrió el entendimiento. Es importante cuando Jesús resucita, sabe que ya ahora está sobre ellos la bendición de recibir la promesa de Dios. ¿Para qué la promesa? Porque ellos necesitaban convencer al mundo. No era ellos, pero era el Espíritu que estaba en ellos, la iglesia que se estaba levantando en aquel momento. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ahora la iglesia está recibiendo una bendición, pero dice: les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hay una bendición y una promesa de parte del Señor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cualquier nación que pueda escucharme ahora sabe que Dios tiene bendiciones para tu vida a través del arrepentimiento. Cuando Juan llegó, por eso que Jesús hizo mención acerca de Juan como profeta, porque dice que la gente corría a él para ser bautizado para arrepentimiento. Ahora yo estoy analizando una palabra acá sobre lo que es el poder de la unción. Y si la Biblia dice que se predicara en todas las naciones, es porque Dios tiene una respuesta para toda la familia. Y vosotros sois testigos. Testigos. Cuando Él estaba hablando de esto, estaba diciendo: ustedes, yo les he enseñado estas cosas. Si nosotros vamos al libro de Mateo, el Señor dice: y hace discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que ustedes han visto, que ustedes han aprendido de mí. Y Él dice aquí en el 48: vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os enviaré la promesa
de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hay una palabra que se menciona en el versículo 50 que dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando su mano los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, dice, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Se cumplió la palabra del Señor cuando dice que el Señor derramó sobre ellos una bendición muy poderosa. Yo quiero confirmar la bendición que ellos reciben en ese momento. Dice que ellos fueron de inmediato muy contentos, muy alegres. Si usted ve las escrituras allí, dice que fueron alegres, contentos, gozosos. Se fueron allá a Jerusalén. Yo lo voy a terminar de leer para que ustedes puedan analizarlo bien. Dice, y aconteció, dice, y ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Quiere decir que nosotros nos toca volver a esos caminos, a la senda antigua. Y la senda antigua es ir a buscar esa unción del Espíritu Santo, ese revestimiento que Dios quiere darlo, y lo da a través de la intimidad, lo da a través de una adoración, de una búsqueda personal. Pero yo quiero ahora confirmarle en el libro de Hechos lo que el Señor les dijo, porque se fueron a Jerusalén, y la palabra dice que en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que lo que Dios les había prometido se lo estaba cumpliendo en ese momento, y se estaba manifestando una bendición. Había una inquietud en los discípulos por las cosas que habían de venir, pero Jesús dijo: no se preocupen por las cosas que han de venir. Lo que importa es que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Esta llenura del Espíritu Santo es la respuesta para cada familia. Usted sabe que cuando el Espíritu Santo llega a una persona, hay gozo, hay felicidad, hay paz. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo sí os la doy. El capítulo 2, versículo 4, la palabra dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta palabra se confirma allí. Es decir, el deseo que viene de estos discípulos se confirmó allí a través de la bendición, que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hoy yo quiero hacer un llamado. Debemos volvernos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Yo creo que hoy a todos nuestros colegas ministros del Señor, hoy podemos hacer el llamado desde este lugar para que entremos en una búsqueda mayor, entremos en un cambio. ¿Cómo es el cambio? El cambio es que Dios quiere llenar al pueblo del Espíritu Santo para mostrar las señales a la sociedad que hoy necesita. Estamos viviendo tiempos donde tal vez hemos descuidado un poco lo que es la llenura del Espíritu Santo. Déjeme decirle algo: Dios ha venido tratando con nosotros acerca de este tema, sobre lo que es la manifestación del poder de Dios. Mucha gente no sabe ni lo que es el poder del Espíritu Santo, pero hay algo que yo quiero que usted sepa, y es que el Espíritu Santo es el que regenera, el que transforma, el que consuela en medio de las pruebas, el que hoy te guía, el que hoy abre puertas para ti, el que impulsa un ministerio. Yo digo hoy claro, yo digo que hoy el Señor va a levantar, a través de la situación que estamos viviendo en nuestro país, nuevos ministerios. Hoy pueden estar naciendo nuevos ministerios. Hoy pueden estar reforzándose nuevos ministerios. Los ministerios que tal vez llevan años laborando, pero hoy yo hago un llamado, que el Espíritu Santo quiere ser tu amigo y consolador. Hay una palabra en el libro de Romanos 8:26, dice: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra necesidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero Él mismo dice, Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, conociendo bien la voluntad de nuestro Padre Celestial, para que nosotros recibamos en realidad la bendición que Dios quiere que tengamos.
Es decir, Dios quiere hoy bendecir a los hombres de Dios, a los hombres que andan llevando esta palabra. Yo les bendigo desde este lugar. Y una de las cosas que Dios quiere es que nosotros presentemos nuestro corazón, vayamos y edifiquemos un altar al Señor, quebrantados. Si hay algo que nosotros tenemos que decirle al Señor con todo nuestro corazón, hoy es el momento para decirle: Señor, queremos que nuestras naciones, queremos que nuestra nación Venezuela sea bendecida, porque para eso estamos aquí como una iglesia llena del Espíritu Santo, para traer un mensaje de esperanza. Amado ministro, amada iglesia, amada familia de todas estas regiones, la paz del Señor sea contigo. Yo quiero que tú hagas una oración conmigo si tú has entendido esta palabra, porque Dios verdaderamente quiere llenarte del Espíritu Santo. Pero hoy quiero que hagas una oración conmigo, porque es necesario ir a un arrepentimiento, es necesario recibir el perdón del Señor. Yo quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, te pido perdón. Quiero que bendigas mi familia, mi nación. Nos humillamos delante de ti y recibimos la sangre del Cordero de Dios, que nos limpia de todo pecado. Pedimos al Señor que inscriba nuestro nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre. Amén. Señor Jesús, gracias por estos hombres y mujeres que te han recibido en su corazón. Pido que tu paz esté sobre ellos. También te ruego, Señor, que obres milagros poderosos. Ponga su mano en su corazón, en su cuerpo, en cualquier dolencia. Desde este lugar extiendo la oración para que tu vida sea bendecida, para que tu cuerpo sea sanado. Damos derecho legal para que Dios actúe en tu cuerpo, en tu vida, y puedas recibir un milagro de parte del Señor. En este momento, como lo hemos pedido, así lo recibimos, conforme a la palabra que Dios nos dio. Y sana enfermo, limpia leproso, resucita muerto. De gracia recibiste, da de gracia. La paz del Señor sea contigo. Amén.